Rubiecitos y el pato salvaje serán las piezas a analizar junto al crítico Alfredo Villegas de la Escuela de Espectadores. La obra Los Rubiecitos es una obra que ganó el premio Eduardo Avaroa como mejor obra de teatro del 2015, en la que se trata sobre dos niños, dos rubiecitos justamente, que simbolizan dos letras del alfabeto, que se escapan del libro, el libro Alma de Niño, que es un libro que se utiliza en todas las escuelas de Bolivia en la parte del ciclo básico, y que al escaparse intentan encontrar el mar, con una visión diferente a la que plantea el libro y en general la pedagogía nacional en consenso, de ver el mar como algo perdido, como algo que nos ha retrasado mucho como país y que es la causa de que estemos retrasados en muchos aspectos. Y esta obra, al ser sui generis, porque se trata de un libro infantil llevado al teatro, una adaptación, y permite analizar cómo nuestra educación está muy sesgada en cuanto a la visión respecto al mar y que desde niños entramos con esa lógica de que si tuviésemos mar serían diferentes las cosas. Plantea la hipótesis de que sí, efectivamente podrían ser diferentes, pero depende de lo que haga cada uno, de lo que hacen estos actores. En esta obra la dirección estuvo a cargo de Laura Derpic, con Eva Jarriau, Fernando Viñas, Fernando García, Miguel Ángel Viña y Fran Salazar, que es un grupo de actores argentinos que se han presentado aquí en Bolivia, ganaron un festival allá en Argentina y se presentaron aquí al premio Eduardo Avaroa, también lo ganaron y se han presentado luego recientemente en Potosí. El texto, como se ha señalado, es novedoso y permite una visión crítica de esa educación. Resulta hasta irónico que haya ganado el premio Eduardo Avaroa por el mejor obra, siendo que es bastante crítico en relación a la educación actual. La actuación estuvo muy bien realizada por todos, equilibrada, lo cual muestra una buena dirección que permitió levantar a los actores que lo necesitaban y controlar a algunos que tienen tendencia a los excesos. Esta propuesta escénica contó con un escenario vintage, con elementos bien utilizados y constituye una de las últimas dramaturgias bolivianas de alto nivel que se han presentado en nuestro país. Lo interesante, lo novedoso, aparte del tema en esta obra, fue que al final de la función la misma directora con algunos de los actores hicieron un pequeño foro debate con los espectadores, algo que en sí hacemos en la escuela post presentación de la obra y que permitió a muchos de los que habían ido a ver la obra y que no lograron captarla en todo su sentido, preguntarle por qué se hizo tal cosa, qué significaba y ella explicar y esa interacción ayudó mucho a que la obra sea muy entendida. Entiendo que es una muy buena propuesta que podría ser adoptada por los grupos teatrales bolivianos. ¿Se entendió que esa es una obra hecha para el Eduardo Avaroa o no, tal vez algo forzada quizás? En realidad esta obra la hizo con anterioridad el 2014 en Argentina. Laura Derpic, que es una actriz y dramaturga boliviana que reside allá, y con Matienzo Artes Escénicas, que es el grupo con el cual ella trabaja, realizó esta obra y según lo que ella comentaba, era más como una especie de aportar desde fuera a la visión del tema marítimo, con una visión quizá un poco más objetiva de lo que es el tema marítimo, de lo que podría ser la postura boliviana. Y después de eso surgió que la obra vino a Bolivia por un contacto que hubo con gente de teatro de aquí y permitió que se presente y luego se presentó al Eduardo Avaroa. Lo que sí nos comentó que hubo algunos ajustes que hacer en la dramaturgia, resultado de las primeras presentaciones que tuvieron que bolivianizarlo un poco más para que sea más entendible. ¿Por qué rubiecitos? Los rubiecitos porque justamente está jugando con la ironía a través del mensaje y a través de que dos rubiecitos que se supone que son el segmento por lo menos estigmatizado en cierta forma política como retrógrado o conservador en el mejor de los casos, sigan la lógica de la nueva postura frente al mar, de crítica a la postura tradicional.
Pato Salvaje es una versión libre que hizo Percy Jiménez de la obra homónima de Henrik Ibsen, que se ha convertido en un clásico contemporáneo por su tratamiento de temáticas permanentes a cualquier sociedad y a cualquier temporalidad. Hablamos en la escuela sobre la diferencia entre, como en el primer caso, adaptación en Rubiecitos y en este caso versión libre en El Pato Salvaje. Adaptación es cuando una obra se ha basado en un hecho real o en una obra generada en otra disciplina teórica del arte y se lleva al teatro. Y versión libre es cuando es una obra escrita para el teatro, pero que el director al hacer una dramaturgia nueva toma parte o elementos de esa obra para hacer un planteamiento. En este caso se tomó parte de la obra de Ibsen para hacer el planteamiento de esta dramaturgia del Pato Salvaje, que pertenece a la dramaturgia a Percy Jiménez y que se inscribe dentro de el proyecto que está creando él de Cooperativa Tamayo. Cooperativa Tamayo es un grupo de actores que están trabajando para crear obras con un sentimiento y un mensaje más nacionalista en el actual. En esa búsqueda entendemos que hay, como sucede en algunas de las obras, en este caso ha habido gente que tenía observaciones, gente que estaba plenamente de acuerdo, y la idea en este programa justamente es poder mostrar esa diferencia de opiniones para que el público, cuando se vuelva a presentar la obra, pues vaya y salga de sus dudas. En cuanto a la historia central, trata de el reencuentro de dos amigos después de 15 años, uno de ellos pobre, sobrevivía medianamente, y el otro era su amigo rico que vuelve al pueblo, se encuentra y él lo lleva a su casa, a que conozca a su familia, que conozca su vida. Y en este encuentro sucede que este amigo que llegó al pueblo, en una aparente búsqueda de la verdad como motor absoluto de la vida, trata de llegar al fondo de que su hija no es su hija, la hija de su amigo, sino es hija del padre de él, y que esta historia esconde una enrevesada trama de intrigas que ocultaban ese hecho y que le permitían a él vivir con cierta solvencia económica, y nos cuestiona entre el idealismo y el realismo. Ese es lo fantástico de Ibsen, que las temáticas que tocan, de si la verdad vale la pena a cualquier costo o a veces es mejor callarla o ensombrecerla en algunos aspectos. Lo que plantea él es que la sociedad se sustenta en una mentira necesaria para poder seguir funcionando. Cuando uno ve la obra, una de las lecturas, puede haber muchas, en realidad ha habido muchas en la escuela, es que el hijo no estaba buscando en sí la verdad como fondo, sino como pretexto, como una máscara. Lo que él estaba buscando era vengar el sufrimiento que tuvo su madre por este hecho que sucedió con su padre. Entonces nos muestra cómo puede existir muchos lados de una misma verdad. En cuanto a la actuación, estuvo con altos y bajos. Hubo buenas actuaciones como la de Erika Andia, Mauricio Toledo y especialmente Tika Michelle en el papel de la hija, que hizo un papel muy, muy convincente desde el punto de vista de encarnación del personaje. Hubo algunas otras que no tanto. Miguel Ángel Estellano también lo hizo bien en su papel, quizás hasta el mismo tema de la apariencia física recordaba a un abuelo y a una persona que había sido herida por la vida y que se encontraba en un estado de indefensión en cierta forma. Se planteó una lectura de quién era el Pato Salvaje en esta historia, quién era la víctima de toda esta búsqueda de la verdad por un lado o tratar de callarla por el otro. Para algunos era el abuelo, interpretado por Miguel Ángel Estellano, el señor Ekdal. Para otros era la niña, que interpretaba Tika Michelle, Eugenia Ekdal, porque ambos en cierto momento son víctimas de esta historia. Al hablar de adaptación nos referimos al tratamiento de un texto ya existente, no boliviano. ¿Cómo se lo ha planteado? ¿Cuál ha sido el toque de Percy Jiménez?
Bueno, en el caso de Percy Jiménez fue más bien una versión libre de una obra escrita para teatro. Adaptación es una obra, digamos, literaria o cinematográfica que hace la transposición al teatro. Y en el caso de Percy Jiménez se vio bastante apego en la parte dramatúrgica al texto original. Ciertas partes que no ingresaron por la extensión de la obra, es bastante larga, seguramente disminuyeron un poquito la psicología de algunos de los personajes. Y la dramaturgia en general estuvo buena. Hubo posturas a favor y en contra en cuanto al uso de ciertos nombres bolivianos, manteniendo algunos noruegos, que la obra de Ibsen es de allá, y otros bolivianos, cierta contradicción, pero entendemos que es parte de esa búsqueda hacia un teatro más nacionalista y que parte del teatro experimentar y crecer. De pronto las obras de Percy Jiménez siempre dividen al público. ¿De qué manera los dividió en esta oportunidad a ustedes? Uno, en cuanto al uso de ciertos nombres noruegos, como señor Ekdal, con nombres bolivianos. Otro, en cuanto al tema de que si se construyó a totalidad la psicología de todos los personajes. Pero entendemos que dentro del punto de vista dramatúrgico se realza algunos personajes en detrimento de otros, de acuerdo a la postura y al mensaje que quiere eventualmente dar la obra. En cuanto al escenario, estuvo muy bien utilizado, la iluminación fija, pero el escenario en perspectiva permitió un mayor realismo, permitió crear hiperescenarios como la laguna o el pueblo, y en diseño de vestuario hubo posturas a favor y en contra de que quizá debió ser completamente de época y no tan libre. Y la obra en general gustó, nos pareció muy interesante y una propuesta, además de poner un clásico en escena, novedosa en cuanto a ciertos aspectos para permitir un análisis más cercano a la realidad boliviana. ¿Cuándo es el próximo encuentro de la Escuela de los Espectadores y cuándo y qué obra van a analizar? El próximo encuentro de la escuela es el lunes 29 de agosto, en la que vamos a analizar dos obras que ya hemos visto. Una es Séptimo Sentido, de Marcos Loaiza, y la otra es La Fábula de la Cola, de Huahuastinco Teatro, es un teatro de títeres. Estamos en esta visión de poder ver diferentes puestas en escena, diferentes artes teatrales que nos permitan complementar el análisis y enriquecer el debate. ¿Cómo han estado enriqueciendo justamente sus críticas durante todo este tiempo? Recientemente tuvimos un taller de teatro, de apreciación y crítica teatral que dictó Mabel Franco, en el cual hemos ido complementando parte de lo que ya llevamos como experiencia en la Escuela de Espectadores, en el que se habló, entre muchas otras cosas, obviamente fue un tema de 3 días, se habló de la relación que tiene el teatro como acción, una relación espacio-temporal, como otras artes como la música, es una relación esencialmente temporal, la pintura es esencialmente espacial y el teatro mezcla ambas para volver la poesía o la historia realidad en el escenario. También hablamos sobre un esquema esencial de la crítica en el que se conjugarían los elementos básicos de dramaturgia o texto teatral, la dirección, la actuación y la escenografía y diferentes elementos técnicos, en un formato en el cual, a través de las preguntas del conocimiento, como qué plantea la obra, quiénes la plantean y la psicología de los personajes, dónde se plantea, en qué espacio físico, cuándo, en qué espacio temporal histórico, cómo se plantea la realización y la puesta en escena y para qué se plantea, para postular qué, para decir qué, desde el punto de vista artístico o incluso desde el punto de vista de un mensaje o una búsqueda de una expresión. Fue Alfredo Villegas en este su espacio de sentidos críticos.